fundamental, creo que ya están ustedes desarrollando en la práctica, y que tenemos que hacerlo correctamente, tenemos que llenar bien los datos, y para eso primero tenemos que saber pues, qué es una historia clínica, ¿no? Pues una historia clínica, en este caso la periodontal como cualquier otra, es un documento médico-legal. ¿Y por qué es un documento médico-legal, Bullón? Porque tenemos información personal del paciente que nos podría servir para más adelante. Dice Morales, ¿por qué es un documento médico-legal? Es un documento médico legal porque el paciente ahí nos está brindando sus como digo, sus antecedentes, sus enfermedades, su información personal y además tiene lo que es el consentimiento de probado que el paciente lo firma y eso nos ayuda, por ejemplo, si el paciente no sigue el tratamiento que le hemos indicado y falla, nos respalda a nosotros que sí le hemos hecho el tratamiento correcto y más bien él no va a seguir las indicaciones. Muy bien. Entonces, lo que dicen sus compañeras está bien, ¿no? Es un documento médico legal básicamente porque trata o contiene toda la historia médica del paciente, ¿sí? Supuestamente fidedigna, ¿no? Y legalmente es un documento que nos ampara a nosotros los odontólogos en este caso, porque cualquier denuncia, cualquier problema que haya, si la historia está bien confeccionada, está bien parametrada, no vamos a tener ningún problema, ¿no? Si están con la debida firma del paciente, ¿no? Como dice su compañero, es un consentimiento informado, ¿sí? Si es que el paciente nos ha dicho la verdad, entonces no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero si nosotros no llenamos, dejamos espacios vacíos, ¿no? Utilizamos un lapicero azul, después uno negro, ¿no? Entonces si no está bien confeccionado, lastimosamente no nos va a servir para nada y más bien en vez de ayudarnos nos va a condenar, ¿ya? Entonces el hecho de hacer correctamente una historia clínica nos lleva pues a que cualquier problema legal que haya nosotros hagamos pues favorecido, ¿no? Pero el fotograma tiene que estar perfectamente bien hecho, porque si no viene un periodoncista del colegio odontológico y ve que no tiene nada que ver con la boca del paciente, entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Así como el odontograma y cualquier otro grama que haya en la historia clínica, ¿no? Igual no pueden poner una radiografía pues, de otro paciente, ¿no? Por ejemplo, hay casos en la clínica en los cuales terminan con su paciente les falla y se va de viaje, y para completar la historia clínica traen a otro paciente, ¿no? Y le hacen algún tratamiento. Entonces de repente el paciente que ha viajado, ¿no? Regresa para atenderse con otro alumno el siguiente ciclo y en su historia ven que le han hecho extracción, le han hecho endodoncia y en su boca no dice eso, ¿no? Entonces ya el problema es un problema ya legal, ¿no? Del alumno, el docente que le aceptó, la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya todo va acumulándose, ¿no? Entonces no podemos hacer esas cosas, ¿no? Doctor, si el paciente por ahí tuvo un accidente, ¿cómo es que pueden saber si fue tratado odontológicamente y en dónde para poder identificarlo a través de ellos? Bueno, supuestamente indagan a través de sus familiares, ¿no? Donde se ha estado atendiendo, y de acuerdo a eso van y visitan los lugares donde ha sido atendido, ¿no? Si es un laboratorio odontológico o una clínica, ahí está su historia, ¿no? Entonces corroboran pues, ¿no? El odontograma con la boca del paciente, ¿no? Si es un paciente quemado, de todas maneras los dientes son los últimos en quemarse, siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces, eso va a ayudar bastante, ¿no? Bien. La historia clínica es un cuestionario de salud, sobre todo en la primera parte, ¿no? Donde nosotros conversamos con el paciente y le indagamos todos los datos que nos pueda brindar él, ¿no? Nosotros no tenemos la certeza de que el paciente nos esté diciendo la verdad. Hay muchos pacientes que tienen VIH y no lo dicen, ni se lo van a decir tampoco. ¿Ya? Hay pacientes que tienen hepatitis, hay pacientes que tienen tuberculosis y no se lo dice por vergüenza, qué sé yo. Entonces, eso tenemos que tener presente. Cuando nosotros tratamos a un paciente, potencialmente todos, imaginemos que todos tienen VIH, imaginemos que todos tienen hepatitis, que todos son besianos.
¿Por qué? Para tomar las medidas de bioseguridad con todos, ¿sí? Protección al paciente, justamente esto, ¿no? Hay pacientes que tienen alergias, tenemos que saber eso al momento de colocar una anestesia o recetar un antibiótico, un analgésico, etcétera, etcétera, ¿no? Si el paciente ha sido trasplantado de órganos, tiene una medicación especial, también tenemos que saberlo, porque cualquier intervención, cualquier medicación que nosotros le demos puede complicar la salud del paciente. Problemas cardíacos, ¿no? Actualmente se sabe que los problemas cardíacos están pues a la orden del día, básicamente por la dieta, por el tabaco, por el sedentarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a ayudar a que la mayoría de personas tengamos problemas básicamente cardíacos, diabetes, etcétera, ¿no? Es importante la historia clínica en el diagnóstico de la enfermedad periodontal, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad periodontal es lo que nosotros hacemos cuando terminamos de hacer el periodontograma. Y previamente hemos hecho todo el cuestionario de salud, ¿no? Toda la primera parte. Prevenir la extensión de infecciones, ¿no? Eso es lo que les comentaba hace un rato. Tenemos que confeccionar bien la historia y tratar de que sea lo más fidedigno posible. Entonces, ¿cuáles son las partes de una historia clínica periodontal? Básicamente las mismas que una historia clínica convencional. Tenemos como primer punto la anamnesis, tenemos el examen clínico, los exámenes complementarios. Después del examen clínico, nosotros podemos tener un diagnóstico de este tipo, presuntivo. Pero ya con los exámenes complementarios, es decir, fotos, modelos, radiografías, exámenes de laboratorio, ya podemos tener un diagnóstico definitivo. Luego tenemos el plan de tratamiento y por último el pronóstico. En la anamnesis vamos a ver que se va a dividir en tres partes. Uno es la afiliación, dos los antecedentes y tres la enfermedad actual. Los datos de afiliación, ¿por qué son importantes? ¿Qué dice Tolentino? ¿Por qué son importantes los datos de afiliación? Para poder conocer a nuestro paciente. Exacto, ¿no? Es la identificación del paciente, ¿no? Su nombre, para llamarlo por su nombre. Ustedes no van a estar diciéndole señor, señora, ¿no? Si usted ya tiene en su historia su nombre, ya no tiene por qué decirle señor, señora. Se llama Juan, Juan. Se llama Vilma, Vilma, ¿no? Rigoberto, señor Rigoberto, por su nombre. Si quieren, póngale señor, pero Rigoberto, ¿no? Todos tienen su nombre, por eso ustedes hacen la afiliación, su identificación del paciente. La edad, ¿es importante la edad o no? ¿Por qué es importante la edad? Porque dependiendo de la edad, son algunas enfermedades que pueden aparecer en sí. Exactamente, hay enfermedades que tienen o que aparecen en personas de distintas edades, ¿no? Por ejemplo, en edades tempranas, ¿qué enfermedades podrían haber? Por ejemplo, la diabetes tipo 1 da en pacientes jóvenes o en pacientes mayores. En pacientes jóvenes, ¿no? 1. ¿Qué otra enfermedad? Que da en pacientes jóvenes. Con tuberculosis también. Pacientes con tuberculosis también. Tuberculosis da en cualquier edad, Por eso. ¿no? Donde exista hacinamiento, ¿no? ¿Qué otra enfermedad da los niños? Las paperas, pues, la parotiditis dan en jóvenes. Generalmente dan en pacientes jóvenes, niños, ¿no es cierto? ¿Qué más? La hepatitis puede dar en cualquier edad, ¿no? En personas mayores, osteoporosis no van a tener los niños, ¿no es cierto? ¿Qué otra enfermedad? Diabetes tipo 2 no va a dar en los niños, ¿no es cierto? Podría ser crónicamente, pero no es exclusivo de niños, ¿no? Sino en adultos, ¿no? Y así sucesivamente hay una serie de enfermedades sistémicas y también periodontales, ¿no? Porque antiguamente, por ejemplo, las periodontitis se clasificaban en periodontitis prepuberal, periodontitis juvenil, periodontitis del adulto, ¿sí? Porque daban en determinadas etapas y tenían cada uno sus propias características. Ahora ya todo lo han globalizado y ahora solamente se dice periodontitis. ¿Por qué? Porque los estudios epidemiológicos dan como resultado de que la periodontitis juvenil, que después pasó a agresiva generalizada, podía dar en cualquier edad. Personas de 60, 50, 40 podían tener la periodontitis agresiva.
la periodontitis agresiva localizada igualmente, antes era exclusivo de la etapa peripuberal. Ahora se sabe que puede estar presente en pacientes mayores de 30, 40, 50 años. ¿No? Por eso es que ya todos lo han localizado en una sola, ¿cómo se dice? En uno solo, ¿no? Periodontitis. Ya no decimos agresiva, localizada, generalizada, juvenil, nada. Todo es periodontitis, ¿ok? Bien. ¿El sexo es importante o no? ¿Ah? Igual, estoy preguntando el sexo de femenino o masculino, por si acaso, no te emociones. ¿Ya? ¿Por qué es importante el sexo? Porque hay enfermedades que tienen predeterminación. Porque hay pacientes que le pueden engañar o no. ¿No? Vienen con sus tapos, sus aretes, pintadito, ¿no? Y cuando habla ya se le sale, pues, ¿no? O se le da su manzana de acá, ¿no? Entonces, el sexo es importante porque hay enfermedades que dan, por ejemplo, mayormente en mujeres, ¿no? Sobre todo aquellos de cambios hormonales, ¿no? En la menstruación, mujeres que toman anticonceptivos, en el embarazo, ¿sí? En su menarquía, etcétera, etcétera. Entonces, todo cambio hormonal en la mujer les hace más propensas a sufrir, por ejemplo, gingivitis, ¿no? Es algo que se va a dar de todas maneras, ¿no? Cosa que no sucede mucho en el hombre, ¿no? Entonces el sexo es importantísimo para ver algunas enfermedades, ¿no? ¿El estado civil? ¿Será importante el estado civil? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver en la historia clínica? Porque si mi esposo tiene una enfermedad periodontal, ¿me puede transmitir a través de vía oral? ¿Puede ser? Si tu esposo o todas tus parejas, O yo, ¿no es cierto? Es necesario saber. Una persona soltera normalmente podría tener varias parejas, ¿no? Se supone, ¿no? Ahora hasta los casados tienen varias parejas, ¿no es cierto? Pero bueno. Entonces, el estado civil es importante básicamente para eso, ¿no? Para ver si es que tiene varias parejas sexuales, ¿no? El grado de instrucción, ¿por qué será importante el grado de instrucción? Para saber cómo llegar al paciente. Exactamente, para saber cómo hablar con el paciente, ¿no? Si es un paciente analfabeto, no le voy a explicar que la periodontitis es una enfermedad infectocontagiosa que se produce por la destrucción del tejido periodontal por la metaloproteinasia, no le vamos a explicar eso, pues, ¿no? Pero se le explica de acuerdo a su grado de instrucción, ¿no es cierto? Ocupación. ¿Por qué es importante la ocupación? Porque hay algunos trabajos que llevan al deterioro de esto, como el trabajo de los mineros quizás. Claro, por ejemplo, una vez sucedió acá en la clínica, a un paciente le pusimos 4 implantes acá en la parte del sector anterior, ¿ya? Los 4 incisivos. Entonces, el paciente era un contador, ¿ya? Entonces le colocamos los implantes y el paciente vino a los 4 meses, ¿no? Diciendo que se le movían los centrales. Entonces nosotros lo agarramos, lo tratamos, hicimos el tratamiento que necesitaba, quirúrgico, todo, ¿no? Entonces otra vez se quitó el paciente y vino después de 3 meses y otra vez vino con movilidad, ¿ya? Entonces nosotros le preguntamos, pero ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que usted hace con los dientes? Entonces el señor dijo, bueno, yo soy trompetista, yo estoy en una orquesta, ¿no? Y el señor no había dicho eso. Entonces un trompetista que tenga la trompeta acá constantemente tocando la zona de los implantes hace que los implantes vayan perdiendo soporte, ¿no? Y se vayan moviendo poco a poco. Entonces esas cosas no lo sabíamos, ¿no? Entonces cuando se le pregunta ocupación, no solamente su profesión, sino todo lo que se dedica, ¿sí? De repente es abogado, pero también es taxista, de repente también vende sándwiches, de repente también importa cosas del extranjero, o sea, todo lo que el señor haga, o su paciente haga, o su paciente mujer haga, todo lo colocamos, ¿ya? Para estar seguros nosotros al hacer el tratamiento de que no puede haber ningún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, los zapateros se ponen sus clavos acá en los dientes también, ¿no? Y van desgastando también sus dientes. Entonces ustedes van a poner una carilla a un zapatero, esa carilla no va a durar ni 2 días, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas pueden suceder. Lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento, ¿por qué es importante? Porque si yo nací en el Ecuador.
Porque si en la selva hay lugares que tienen cierto tipo de, ¿cómo se le puede decir? Enfermedades. Ya, el lugar de nacimiento y procedencia es básicamente parecido. Casi parecido. ¿Ya? El lugar de nacimiento es donde ha nacido. Puede haber nacido en Lima, pero ha vivido toda la vida en Cerro de Pasco. Pero no es más importante el lugar de procedencia que el nacimiento. No es más importante el lugar de procedencia que el nacimiento. Bueno, el nacimiento de todas maneras es importante porque es saber de dónde ha nacido el paciente, ¿no? Porque no necesariamente ha venido de allá, de tal sitio. No, claro, pero no digo Yo nací en Italia y estoy acá. Claro, procedencia básicamente por alguna enfermedad, ¿no? Puede haber nacido en Lima, ¿no? De repente le dice yo soy limeño, pero toda su vida ha vivido en Cerro de Pasco y está viniendo a Lima, ¿no? Y tiene alguna enfermedad, de repente, la enfermedad de Chagas, por ejemplo, una enfermedad que da en la sierra, ¿no? Pero él dice que soy limeño, pero ¿de dónde está procediendo? De Cerro de Pasco, ¿no? Entonces esas cosas son importantes, porque el paciente a veces, por vergüenza, de repente no le dice yo vengo de la selva, ¿no? Yo no vengo de la selva, yo soy limeño, le dice, ¿no? Y es limeño, ¿no? Pero está viviendo allá, en la selva, ¿no? Entonces puede tener una enfermedad también tropical, ¿no? Que es lo más común que da en la selva, ¿no? Entonces esas cosas son importantes, esos datos tenemos que anotarlos de todas maneras, ¿no? En cuanto a la enfermedad actual, ¿cuál es el motivo por el cual el paciente está acudiendo a la consulta, ¿no? Puede ser un problema de articulación, puede ser una odontalgia, un dolor de encía, puede ser sangrado, ¿no? O de repente estéticamente no le gusta cómo se ve, ¿no? Entonces hay diversos motivos por los cuales el paciente va a acudir a la consulta, ¿no? Y saber también cuál es la expectativa del paciente, ¿no? Yo quiero que mi sonrisa quede como Talía, ¿no? Entonces es su expectativa, ¿no? Es lo que quiere el paciente, ¿no? O yo quiero quedar como los dientes de Luis Miguel, ¿no? Así todo blanco, brillante, ¿no? Pero no necesariamente se puede lograr eso, ¿no? Entonces hay que decirle al paciente también que sea un poquito más realista, ¿no? Y la expectativa del paciente también nos sirve a nosotros como algo importante para poder tratar al paciente también, ¿no? La expectativa nosotros podemos medirlo como expectativa baja, expectativa media o expectativa alta, ¿no? ¿Cuándo es expectativa baja? Cuando no prácticamente disponemos de cómo es el tratamiento y el Claro, el paciente viene, se sienta, abre la boca, le dice hágame lo que quiera, ¿no? Y usted le hace pues sus curaciones, extracciones, de todo, el paciente se va, no le pregunta nada, ¿no? Doctor, ¿cuándo vengo? Nomás le dice, ¿no? Nada más. Expectativa media. Sabe algo de lo que quiere, pero no es tan exigente. Claro, es un paciente que, por ejemplo, no le gusta el color de la resina que le han hecho, o de repente la porcelana que le han hecho no le gusta la forma, ¿no? Doctor, este diente está más cuadrado, el otro está más ovalado, ¿no? Cositas así. ¿Sí? Y el paciente expectativa alta es el paciente que sabe lo que quiere y es exigente. claro, es recontra exigente, ¿no? Le regatea al máximo y encima les pide perfección al 100%. ¿Sí? Entonces, ese tipo de pacientes son pacientes problemáticos. Y de ese tipo de pacientes tenemos que cuidar, ¿no? Nunca prometerle más de lo que se puede. Si el paciente le dice, doctor, ¿usted me garantiza que va a quedar 100% bien? No, señora, no le puedo garantizar que quede 100% bien, porque el trabajo a veces no depende de uno, también depende del técnico con el que trabaja, ¿no? Uno lo puede hacer bien toda su parte, pero si el técnico lo hace mal, lo hace más o menos, de todas maneras la culpa recae en nosotros, pero no podemos prometer algo que nosotros mismos no podemos hacerlo bien al 100%, ¿no? Entonces se le dice que sí se va a tratar de hacer lo mejor posible, ¿ya? Pero de preferencia traten de no tratar pacientes que sean muy complicados, ¿no? Desde el principio. Antecedentes, la tercera parte de la afiliación, de la anamnesis. Pero los antecedentes son importantes, ¿para qué? No, ¿para qué? Hay antecedentes personales, antecedentes familiares, ¿no? ¿Por qué son importantes? Claro, el paciente puede haber tenido alguna enfermedad, ¿no? Que puede estar complicando su salud actualmente. El paciente puede tener un familiar que tiene una enfermedad que probablemente él también lo tenga sin saberlo o todavía no se manifiesta, ¿no? O de repente el paciente es alérgico
algún medicamento, ¿no? De repente tiene algún familiar con diabetes y él todavía no desarrolla, de repente tiene alguna cirugía reciente, de repente tiene algún hábito, como el hábito de fumar, que es muy perjudicial para los tejidos periodontales, de repente es un paciente que está recibiendo algún tipo de medicación que hace que sus encías de repente se encuentren inflamadas, sangrantes, ¿sí? Su periodonto se ve afectado, ¿no? O pacientes simplemente alérgicos que tienen alergia a algún medicamento y nosotros no podemos estar recetándole, ¿no? Y no podemos de repente combatir adecuadamente el biofilm. Entonces, esto es importante para poder nosotros determinar cómo vamos a manejar esa situación con el paciente. La segunda parte de la historia clínica es el examen clínico, que a su vez se divide en dos partes, ¿no? Como está en la historia clínica pregunta. El examen clínico extraoral y el intraoral. Básicamente el examen clínico comprende inspección, palpación, ocultación, percusión y medición. Sobre todo esto, nosotros los periodoncistas con la sonda periodontal vamos a medir todo. La encía marginal, la encía libre, la encía adherida, la encía queratinizada, el surco gingival, ¿sí? Las bolsas periodontales, la distancia entre diente y diente, el tamaño de las papilas, etc., ¿no? Hasta el mismo tamaño de las coronas. Entonces todo el periodoncia es medible. ¿Okay? Esta parte del examen clínico es la parte en la cual el paciente recién se sienta en la unidad. Toda la primera parte es un conversatorio con el paciente, ¿ya? Ustedes acá y el paciente acá. Cosa que de repente no se puede hacer allá porque no hay tantos escritorios. Pero en la medida de lo posible traten de sentar al paciente frente a frente, ¿ya? Bien, en el examen clínico oral, ¿no? Que nosotros vamos a observar desde que el paciente ingresa al consultorio, ¿no? Porque no es lo mismo que un paciente venga, ¿no? Ingrese normal, ¿no? Se le vea saludable, ¿no? A un paciente de repente que viene, ¿no? Cojeando, que viene así, pues, no es lo mismo. Entonces desde ya nosotros vamos viendo algunas patologías que pueda ir presentando el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? Básicamente asimetrías, ¿no? Asimetrías faciales, de repente el paciente viene, ¿no? Con la cabeza así, de repente viene ha tenido parálisis facial de repente, ¿no? Su cara no esté igual, del lado derecho con el izquierdo. Tenemos que ver pigmentaciones, algún tipo de coloración, una mancha, ¿no? Que pueda tener el paciente en la cara, en el cuello, etc. Tumefacciones, aumento de volumen, ¿no? De repente tiene un absceso, un flemón, ¿no? Hematomas, ¿no? Hay tratamientos en los cuales el paciente puede tener hematomas, simplemente alguna enfermedad sanguínea puede hacer que el paciente esté desarrollando hematomas. Ulceraciones, cualquier ulceración que se pueda ver en la parte externa también nos tiene que llamar la atención. El examen clínico oral comprende el estudio de la cabeza, ¿no? No quiere decir que ustedes le van a estar mirando la cabeza, ¿no? Alrededor del paciente, ¿no? Sino que, ¿qué tenemos que ver en la cabeza? Si tienen pelo, si no tienen pelo, si tienen caspa, si no tienen caspa, ¿qué más? Si hay alguna lesión en la cabeza, ¿qué más? Alguna deformación, etcétera, etcétera, ¿no? En el cuello, ¿cómo es su cuello? Delgado, grueso, amplio, ¿no? Algunos se ven algunas zonas en las cuales los tejidos de defensa, los ganglios linfáticos se encuentran a veces inflamados. Entonces, eso también tenemos que ver. Puede ser un problema de tipo tumoral, puede ser un problema de tipo infeccioso en la cavidad bucal o en zonas aledañas a la cavidad bucal, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener presente también para observar en el cuello, ¿no? Tenemos que observar a los músculos del cuello. ¿Qué músculos hay en el cuello? El esternocleidomastoideo. ¿Qué más? El trapecio, ¿no? Alrededor del esternocleidomastoideo hay una gran cantidad de ganglios, ¿ya? Que se pueden palpar. Labios. ¿Qué tenemos que ver en labios?
¿Por qué creen que se les pide fotos de los labios? Para ver su tipo de sonrisa. Si es una sonrisa baja, una sonrisa media o una sonrisa alta. En este caso, sonrisa es alta. ¿Por qué? Porque se ve las encías, se ve todo el diente y encima las encías, ¿no? Sonrisa alta. Sonrisa media, cuando se ve prácticamente casi todos los dientes, el 80% de los dientes. Y sonrisa baja, cuando se ve a la justa, se ve borde incisal, a veces ni se ve. El paciente se ríe, no se ve nada. ¿No? Entonces sonrisa baja. ¿Listo? Entonces eso nos puede ayudar a determinar algunos problemas de inserción de los frenillos, ¿no? Y de sus labios. ATM, tenemos que evaluar ATM. ¿Sí? ¿Por qué es importante el ATM en periodoncia? Porque un trastorno de ATM, como parte del sistema estomatognático, va a repercutir en las piezas dentarias y en el periodonto. Un paciente con periodontitis que tiene un trastorno de ATM va a tener trastorno de los músculos masticatorios, va a hacer que la movilidad se incremente. ¿Ya? Entonces un paciente con problemas de articulación va a perder mucho más rápido los dientes que aquellos pacientes que no tienen problemas de articulación de ATM. Por eso es importante determinar este problema para poder tratarlo conjuntamente con el tratamiento periodontal. Y en el examen clínico intraoral vamos a ver labios, ¿sí? Pero ya labios por dentro, ya no por fuera, la sonrisa, ¿no? Sino ver si hay algún tipo de lesión, de patología relacionada con los labios, ¿no? Podemos encontrar esta lesión. ¿Cómo se llama esta lesión? Mucosela, ¿no? El paciente se puede asustar, de repente va a un odontólogo que no sabe, no conoce, lo asusta, le dice tienes un tumor en el labio, te vas a morir, esto que el otro. Entonces el paciente viene asustado a la consulta, les pregunta y es un simple mucosela, ¿no? Que se puede retirar fácilmente y no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una gingivitis angular, lo que comúnmente se le llama la boquera, ¿no? ¿Y por qué puede dar la boquera? Por varias causas, ¿no? 1, deficiencia de vitamina C. Vitamina C. 2, ¿qué otra cosa? Falta de higiene. Pacientes que tienen malos hábitos de higiene o no se cepillan los dientes, esta zona se llena también de placa, ¿no? ¿Y quiénes van a estar en esas zonas aprovechando? Los hongos, ¿no? Entonces los hongos cándida puede aprovechar y puede instalarse en esas zonas y producir una gingivitis angular. Pacientes que son desdentados también tienen más posibilidad de tener gingivitis angular. ¿Por qué? Porque esa zona siempre está en contacto. El paciente cuando abre la boca, esa zona se queda igual pegada, ¿sí? Entonces al estar pegada va a haber poco oxígeno en esa zona y van a aprovechar los honguitos y van a instalarse ahí y producir una gingivitis angular, ¿no? O pacientes que tienen sus prótesis también que nunca se las sacan, ¿no? Sus prótesis tienen hongos y también su boca se llena, sus comisuras se llenan de hongos, ¿no? Entonces es uno de los factores importantes de gingivitis angular, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Un herpes, ¿no? Es un tipo de virus, ¿no? Que produce esta lesión, que generalmente no da en los labios, en la parte interna, pero sí alrededor de los labios, justo entre el labio y la piel. ¿Ya? ¿Qué es esto? Un frenillo de inserción. ¿Qué inserción? ¿Dónde está insertando? ¿En la mucosa o en la encía? Muy bien, está insertando en la encía. Normalmente el frenillo, para no causar ningún tipo de problema, tiene que insertarse en la mucosa, ¿ya? En la mucosa de revestimiento. Pero ya cuando va acercándose a la encía, y algunos llegan hasta la papila, va a ocasionar este tipo de problemas, ¿no? Va a estar jalando y separando esta zona, ¿no? Puede ocasionar diastema, ¿no? Como en este caso también, ¿no? Este frenillo está ocasionando retracción gingival. Una vez que hemos visto el labio, nos vamos hacia las partes laterales de la boca.
Carrillo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tienen que anotar en la historia cuando ven Carrillo? La presencia de la línea alba de oclusión, que puede estar atraumática como esta o puede estar traumática como este. Pacientes que se muerden los cachetes, ¿no? ¿Y por qué se muerden los cachetes? Básicamente por el grosor del músculo buccinador y también por el tamaño de, ¿cómo se llama la grasa que tenemos acá? La bola adiposa de Bichat, ¿no? Entonces eso hace que los cachetes sean más grandes y empujen hacia la parte interna, entonces el paciente constantemente está traumatizando esa zona, ¿ya? Y eso puede llevar a alguna lesión, a alguna patología más adelante, ¿no? Si se forma úlceras y se hace crónico, entonces eso puede ser una lesión premaligna. Hay cosas normales que tenemos que ver, como por ejemplo el conducto de desembocadura externa, ¿no? El conducto externo. Podemos ver algunas placas blanquecinas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la línea alba de oclusión. Entonces esto también nos tiene que llamar la atención porque pueden ser lesiones premalignas también, ¿no? Entonces todo lo que no sea la línea alba de oclusión y el conducto de desembocadura, todo es anormal, todo eso tiene que anotar, ¿no? Una vez que vemos labios, paladar, Carrillo, vamos al paladar. Primero paladar duro, ¿no? Y las cosas normales que normalmente tenemos que ver es la papila incisiva, ¿no? El rafe medio, las rugas palatinas, ¿no? Y las glándulas que se pueden observar, ¿no? En el centro del paladar. Hay pacientes que vienen con todo palatino, ¿no? Que puede ser chico, mediano, grande. Mientras el paciente tenga sus piezas dentarias, no hay problema. Pero si el paciente es un paciente de dentado total y necesita una prótesis, ahí vienen los problemas con los toros palatinos. Tenemos que saber la profundidad del paladar. Si es un paladar plano, es un paladar normal o es un paladar profundo, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esto en periodoncia? Porque en periodoncia actualmente se hacen muchos injertos de tejido conectivo, de tejido epitelial. ¿De dónde se saca? Del paladar. En este caso, mientras más profundo sea el paladar, hay más carnecita, por así decirlo, ¿no? Nosotros vemos, pero como ver una minita de oro ahí, ¿no? Entonces, hay bastante tejido para retirar, para hacer injertos, ¿no? Mientras más plano sea, hay menos cantidad de tejido conectivo, ¿no? Para eso no sirve. Luego vamos al paladar blando. ¿Qué es lo que vemos en el paladar blando? La úvula, ¿no? Si es una úvula normal, si es una úvula muy grande, si es pequeña, si es bien móvil, ¿no? Si está inflamada, si está más bien demasiado pálida, ¿no? Si es que está muy pálida, podría estar relacionada con algún problema de, por ejemplo, un paciente anémico, paciente con problemas hepáticos, renales, etc. Luego nos vamos un poquito más atrás para ver la orofaringe. ¿Qué cosa hay en la orofaringe? Básicamente están los pilares, ¿no? El pilar anterior, el pilar posterior, y entre ellos, ¿qué cosa está? La amígdala, ¿no? La amígdala palatina, que puede estar en condiciones normales, ¿no? Que prácticamente no se nota, o de repente puede estar de este tamaño, ¿no? Agrandada. Cuando hay una inflamación crónica, se puede inflamar, y muchas veces esta inflamación crónica hace que se llene de material purulento en su parte interna, y por estos sitios va saliendo ese material, ¿no? Por eso es que hay pacientes que tienen mal aliento, que tienen halitosis, producto de algún problema de la amígdala, ¿no? Una amigdalitis crónica trae como consecuencia halitosis, ¿no? Luego vamos a lengua, ¿ya? Tenemos que ver la lengua, si es una lengua normal, ¿no? Ligeramente blanquecina en algunos casos, que podría llamarnos la atención, ¿no? Muchas veces podríamos equivocarnos y confundir con una lengua de sabor raro. Esta acá es, ¿qué es eso? Son hongos,
¿no? ¿Cómo se llaman los hongos en la boca? Una candidiasis, ¿no es cierto? En la lengua, producto también de falta de higiene, ¿no es cierto? Cuando ya es demasiado tiempo el que ha pasado desde una lengua salburral simple hasta esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Geográfica. Lengua geográfica. ¿Qué pasa en la lengua geográfica? ¿Es normal? ¿O trae algún tipo de problema? Puede ser normal en el paciente. ¿Qué es lo que hay acá? Hay pérdida de las papilas, básicamente, ¿no? Las papilas van desapareciendo, ¿no? Entonces hay pacientes que pueden sentir que no sienten el sabor dulce, o el sabor salado, o el sabor ácido o amargo, dependiendo de la zona donde se han perdido las papilas. ¿Por qué los botones gustativos se afectan también, no? Lo único que podría suceder, más que eso, no. Lengua escrotal, ¿no? O fisurada, sobre todo en pacientes que se muerden la lengua. Pacientes que tienen macroglosia tienen mucha tendencia a morderse la lengua, ¿no? Están en el cine comiendo su canchita y eso se muerde la lengua, ¿no? Están comiendo sus parrilladas, su pachamanga y se muerde la lengua, ¿no? Entonces puede ocasionar eso, ¿no? Y pacientes con síndrome de Down que también se pueden morder la lengua, ¿no? ¿Qué es esto? Una lengua pilosa o velluda, ¿no? Hay personas a los cuales les salen, tienen glándulas pilosas, folículos pilosos en la lengua y desaparecen. Solamente uno en mi vida he visto yo, ¿no? En la clínica del doctor Raúl de la Torre, a una paciente, una viejita, ¿sí? Abrió y me dio ganas de afeitarle la lengua. El único caso que he visto, nunca he visto otro caso. No tenía dientes la paciente, una paciente desdentada. ¿Por qué le habrá salido? No sé. Entonces los orígenes, por qué puede aparecer, es algo que todavía no está determinado, ¿no? ¿Sí? Y una lengua casi normal, ¿no es cierto? Ahora, en la lengua hay zonas peligrosas que tenemos que tener presentes, ¿no? Que son zonas donde puede aparecer lesiones precancerígenas, ¿no? Nunca decimos cancerígenas, siempre decimos precancerígenas porque mientras no sepamos el diagnóstico podría ser, ¿sí? Nunca asustar al paciente, ¿ya? Nunca decirle tienes cáncer y le estás a morir. Simplemente decirle al paciente que tiene una lesión, que tiene que tratarse porque podría ser peligrosa, ¿no? Nunca se sabe y justo está en una zona donde generalmente hay ese tipo de lesiones, ¿no? Los bordes laterales de la lengua son zonas donde bastante aparecen este tipo de lesiones, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Una placa blanda, ¿no? En todo el borde de la lengua, ¿sí? Una lesión premaligna, ¿no? Una lesión ulcerosa que ya data de mucho tiempo, ¿no? Si el paciente le dice, eso lo tengo hace 25 años nada más, ¿no? Entonces podría en cualquier momento desarrollarse, ¿no? Y expandirse, ¿no? Diseminarse. Porque las lesiones cancerosas no duelen, ¿no? No duelen para nada. Ya dan manifestación cuando ya se han diseminado, ¿no? Básicamente hacia los ganglios linfáticos. Alguien recibe el paciente, acude a la consulta, ¿no? Pero mientras tanto no va a dar ningún tipo de síntoma, ¿no? Entonces cuando un paciente viene y le dice tengo esto de acá hace 2 meses y no me sana y me duele, entonces podría ser simplemente una úlcera, ¿no? Que no puede de repente cicatrizar, porque hay pacientes que de repente tienen fractura en sus premolares, están fracturados por caries o se han fracturado simplemente por destapar una botella y con eso se está cortando la lengua. Inconscientemente en la noche está rozando y se forma una úlcera que nunca cicatriza, ¿ya? Entonces podría ocasionar ese tipo de lesión, ¿ya? Entonces eso es doloroso, pero cuando es maligno generalmente no duele, no da sintomatología. El piso de boca. ¿Qué tenemos que ver en el piso de boca? Básicamente la inserción del frenillo, ¿no? La cara ventral de la lengua y la mucosa superior. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si hay frenillos cortos, si hay frenillos largos, ver las carúnculas de desembocadura. ¿De qué conducto? De Ward, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Una ránula, ¿no es cierto? ¿Qué es una ránula?
Cuando hay una obstrucción, el conducto de Warren ya se llena de saliva, toda la parte interna por una obstrucción. Luego pasamos a ver encía, ¿no? El color de las encías, el tamaño, ya lo vimos en la primera clase, ¿no? La consistencia, la firmeza, la encía, si es biotipo delgado, si es un biotipo grueso, si es, tiene manchas melánicas, ¿no? Si es una encía hipertrofiada, ¿no? Generalmente puede ser por medicamentos en este caso, etcétera, etcétera. Todo lo que veamos en encía lo anotamos en esto. Luego vemos dientes. ¿Qué tenemos que ver en los dientes? Si hay apiñamiento, si hay dientes ausentes, dientes con presencia de sarros, de placa bacteriana, ¿no? La clasificación de Angle, clasificación clase 1, clase 2, clase 3, eso ustedes lo saben, si hay refracciones gingival, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vamos al examen periodontal. El examen periodontal, el periodontograma, básicamente es un cuestionario de los dientes y del periodonto del paciente, básicamente del periodonto, ¿no? En el cual nosotros vamos a anotar si hay sangrado de encías. ¿Cómo se marca sangrado de encías? Con un puntito rojo, ¿no es cierto? Si hay supuración, ¿cómo se marca supuración? Una bolita amarilla, no les he dicho. Lo siguiente sí. Uso de prótesis, ¿no? Prótesis fijas, corona, puentes, todo eso se anota, todo eso se coloca. Si ha habido tratamiento anterior de encía, nosotros lo vamos a anotar. Si hay presencia de dientes con movilidad dentaria, también se anota. ¿Cómo es la escala de movilidad? 1, 2, 0, 1, 2, ¿sí? 3. ¿Cuándo es 0? No hay ausencia. ¿Cuándo es 1? Milímetros. Se mueve hasta 1 milímetro. ¿Ya? 2. Se mueve más de 1 milímetro. Y 3. Más de 2. se mueve de lado. Si ustedes como están en la discoteca, igualito se mueve para todos lados y encima se hunde. No se vaya, ¿no? Dientes perdidos, ¿no? Que es lo primero que anotamos. Si hay dientes sensibles, generalmente, ¿por qué dientes son sensibles? Porque no puede ser que un pequeño desgaste Recesión incisal. gingival, ¿qué más? ¿Por qué puede ser sensible? Pérdida de esmalte, ¿qué más? Por ejemplo, el paciente que toma mucha gaseosa, muchos cítricos, ¿no? Hace que su esmalte, sobre todo a nivel del cuello de los dientes, donde cuando hemos hecho cemento hemos visto, cuando la unión del cemento con el esmalte no llega a juntarse, esa zona, cuando uno toma demasiadas bebidas carbonatadas, se va excavando, ¿no? Y probablemente se forma ahí caries dental y empieza primero con sensibilidad, ¿no? ¿Qué más? Fisuras, fracturas de los dientes, sobre todo a nivel del cuello de los dientes, puede ocasionar también sensibilidad. ¿Qué más? El desgaste de los dientes por cepillado puede ocasionar sensibilidad dental. ¿Qué más puede ocasionar sensibilidad dental? El bruxismo, ¿no? Trae como consecuencia, ¿no? Que haya abfracción, fracturas a nivel del cuello de los dientes y produce también sensibilidad dental. Entonces hay muchas causas por las cuales se puede producir sensibilidad dental, ¿no? Dormir con prótesis también es algo perjudicial para el paciente y eso puede ocasionar problemas periodontales, ¿no? Y tratamientos ortodónticos anteriores. ¿Por qué es importante saber si el paciente ha tenido tratamiento ortodóntico? Porque su diente puede estar derechito, todo bonito, pero su periodonto está, ha habido bastante pérdida de inserción. ¿Por qué? Porque cuando hay movimientos ortodónticos bruscos hay reabsorción ósea, ¿no? Y el hueso se jala todos los tejidos, ¿no es cierto? Si el hueso se reabsorbe, todo el periodonto también se
disminuye. Muy bien. Luego hacemos la tercera parte, que son los exámenes complementarios. Después en la siguiente clase vamos a ampliar lo que es el odontograma. Los exámenes complementarios, que incluyen las fotografías, actualmente todas las áreas que nosotros trabajemos, desde una simple operatoria, tienen que ser registradas con fotografías. Las historias clínicas ahora vienen con fotografías del antes, durante y después, justamente para ampararlo, que el paciente vino así y se está yendo así, ¿no? Porque hay personas, hay pacientes que, por más que ustedes hagan bien sus tratamientos, el paciente no es consciente de que ustedes le han hecho un bien, ¿no? Entonces, ustedes tienen que registrar, ¿no? De repente, un paciente viene porque su incisivo lateral está un poquito girado nomás y de repente por acá su premolar un poquito girado. Y solamente viene por eso, ¿no? Entonces, ustedes solucionan el problema, todo, pero si no han registrado en fotos, el paciente ni lo nota. Sobre todo las mamás, cuando van a sus hijos, no les dan mucha importancia. Ah, ya, está bien, más o menos, ¿no? Pero si ustedes le enseñan la foto, miren cómo vino y miren cómo se va, es distinto, ¿cierto? El paciente ya está mirando ahí cómo vino y cómo se va. Otra cosa es que la paciente vea el día a día, ¿no? Está con su estrés, de todos sus problemas, ni le tome mucha importancia, ¿no? Entonces por eso es importante registrar la fotografía. Cuando hacemos cirugía periodontal es igual, ¿no? El antes y después, ¿sí? El durante no, porque hay pacientes que se asustan, ¿no? Cuando ven su colgajo ahí, ¿no? Abierto, sangrado. No le vamos a enseñar eso al paciente, ¿no? Pero si lo registramos como parte de nuestro caso clínico. Doctor, entonces las fotos que me hizo tomar de las curaciones del paciente también van a ir en historia clínica. Claro, el paciente tiene que ver cómo está cuando llegó y cómo se va. Sí, no solamente su salud periodontal, sino también su diente, ¿no? Las radiografías son mucho más que importantes, ¿no? Para ver problemas básicamente óseos, ¿no? Y de ligamento periodontal. Caries que muchas veces no se ven, ¿no? Clínicamente se pueden ver radiográficamente, ¿no? Problemas del tipo quistes, tumorales, podrían verse también en las radiografías, cosas que no se pueden ver clínicamente, ¿no? Exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio también son de vital importancia, ¿no? Que lo ideal sería que a todos los pacientes se le haga su hemograma completo, como mínimo, lo ideal. Pero lastimosamente no es algo que podemos todavía manejar. Pero sí hay pacientes que necesariamente tienen que hacerle su hemograma completo o mandarlo que sea su hemograma completo. Su tiempo de sangrado, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina. Por lo mismo que les digo, de que hay pacientes que nunca le van a decir que tienen SIDA, que tienen tuberculosis, ¿no? Que son diabéticos. Entonces, nosotros nos cuidamos de eso mandando exámenes de laboratorio. De repente, en algún momento, va a ser un requisito indispensable para hacer una cirugía su examen de ELISA, su prueba de ELISA, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, todavía estamos introduciendo esto, ¿no? Y los modelos de estudio también por lo mismo de las fotografías, ¿no? De repente ves un paciente que se ha hecho coronas en toda la boca, entonces hay que ver su antes y su después a través de los modelos, no solamente de la foto, sino de los modelos, ¿no? Muy bien, entonces el set de fotografía va a incluir pues fotografías extraorales, ¿no? Que ustedes ya saben, de frente, sonriendo, ¿no? De perfil, posando acá, ¿no? De perfil, derecho, izquierdo, ¿no? Sus labios en reposo, sonrisa ligera y sonrisa más amplia, ¿no? Y si se puede, una foto de los labios, ¿no? De perfil también, ¿no? Para ver si hay competencia y competencia labial. Entonces el paciente parece un paciente clase 3, ¿no? Parece clase 3, pero por el problema periodontal. El problema periodontal ha hecho que sus dientes se vayan separando como si fueran acordeones, ¿no? Y se ha ido hacia por delante de los incisivos superiores, ¿no? Y ahora pareciera una clase 3 ahí, dental, ¿no? Pero esquelética no lo es. ¿Ya? Entonces, el set de fotografías tiene que incluir su foto de frente y sus fotos laterales, ¿no? Lateral derecha, lateral izquierda, y traten de recortar sus fotos de esa manera, ¿no?
Yo no quiero ver el separador, la marca, no quiero ver por acá otra cosa, ¿no? Solo la parte que me interesa, ¿no? Igual, acá faltó más luz, ¿ya? Fotos cruzales, superior, inferior, miren la cantidad de sarro que se ve acá. Prácticamente los dientes estaban sujetados por el sarro, hermano. ¿Ya? Y las radiografías, ¿no? Puede tomarse una panorámica, sin deseo, y todas las radiografías periapicales, ¿ya? La seriada en este caso. Todas las radiografías tienen que ir. Los modelos de estudio se les pide para esto, ¿no? Miren, el paciente no tenga miedo de tomar el modelo de estudio, no se le salieron los dientes, ¿no? A pesar de que tenía movilidad, en grado 3 todavía, ¿no? No se le salieron los dientes. Entonces, así se presentan las fotos, ¿ya? Una de frente, dos laterales y también como si fuera una apertura, ¿no? Las partes oclusales. Los exámenes de laboratorio también se incluyen, se le saca una impresión, ¿no? Y luego se escanea, ¿no? Por si quieren tomar foto y lo colocan, ¿no? Todos los exámenes que se haga el paciente, ¿ya? Examen de orina, de sangre, de heces, si quieren, todo lo que tiene el paciente, ¿no? Y de ahí nos vamos al diagnóstico, que es la cuarta parte de la historia clínica, ¿no? Ya con todo lo que tenemos, ya podemos hacer el diagnóstico. Así que no me digan en práctica, por favor, doctor, ¿ya puedo hacer raspado del sordo radicular? Recién ha terminado el pedantograma y ya quieren hacer el raspado del sordo radicular. Entonces, primero, diagnóstico. Pero para el diagnóstico, las fotos, los modelos, las radiografías, todo terminado. Y recién ya pasamos a lo que es raspado del sordo radicular. Y eso, en todo ese proceso, tienen que haber hecho su índice de higiene, ¿ya? Y el paciente tiene que haber bajado. Su placa blanda lo tiene que haber eliminado. Para nosotros recién proceder al raspado del sordo radicular. Entonces esta es la clasificación anterior. Todavía no lo he cambiado porque tenemos que hacer esa clase también. Y después vamos al plan de tratamiento. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, se le dice al paciente todo lo que necesita, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Necesita exodoncia de las piezas 1.6, 1.5, 2.4, 3.2, etcétera, etcétera, y se va colocando. Endodoncias de pieza, ¿no? 1.7, 2.6, etcétera, etcétera. Raspado del sordo radicular, si necesita cirugía periodontal, por bajo periodontal, etcétera, etcétera, ¿no? O recubrimiento radicular, con injerto líquido conectivo, etcétera. Restauraciones, ¿no? Obturaciones con resina de piezas, tal. Necesita un tratamiento ortodóncico, ¿no? Para su problema de afinamiento dental. Lo colocamos acá. No quiere decir que ustedes lo van a hacer, pero tiene que estar dentro de su plan de tratamiento. Ustedes le han dicho que necesitan y se tienen que hacer. Si no con ustedes, con otras personas, ¿no? Prótesis fija, ¿no? Coronas, pernos, puentes, etc. O prótesis removibles, ¿no? El maxilar superior, el maxilar inferior. Y una rehabilitación oral, en la cual incluye las férulas, ¿no? Las férulas neuromio relajantes, ¿no? Que casi todos los pacientes necesitan en realidad, ¿no? Actualmente, al 90% de sus pacientes tienen que hacer al final de todo su tratamiento una férula, ¿no? Para mejorar su problema de ATM, porque casi todos los pacientes tienen problemas de ATM. Muy bien. Dentro de la historia clínica nosotros le hemos preguntado al paciente, ¿no es cierto?, cómo se cepilla, qué tipo de cepillo utiliza, ¿sí? Si es posible que les traiga su cepillo, ¿no? ¿Qué técnica? A ver, enséñeme cómo usted se cepilla. Le tienen que decir ustedes al paciente cuando llega, ¿no? ¿Y qué otros elementos utiliza para su higiene bucal? Solamente utilizo agua, doctor. Bueno, tráigame el agua que utilizo. Examen clínico gingival, ustedes ya saben, ¿no? El color de la encía, que puede ser rojo, no, que es rosado, rosado coral, pálido, rojizo o eritematoso, azulado, ¿no? Forma, si está conservando la forma, si está media verrugosa, ¿no? Media verrugosa, mamelonada, ¿no? Hay pacientes que tienen como bultos a nivel de la encía,
¿no? Y que es la raíz de las piezas dentarias que tienen un exceso de encía a veces, ¿no? Y entonces por eso se ve media mamelonada, ¿ya? No es que sea una patología, simplemente son mamelones que hay en la encía, como un abultamiento, ¿no? O encías umbilical, no tengo la menor idea de cómo es la encía umbilical. Tamaño de la encía puede estar aumentado, ¿no? Cuando hay una hiperplasia de la encía, o puede estar disminuido cuando hay un periodonto reducido, ¿no? Se ve la raíz de la pieza dental, ¿no? Su textura, granular, lisa, escamosa, porosa, su consistencia fluctuante, dura, firme. Fluctuante cuando se mueve, ¿no? Se hunde, ¿no? Cuando está bien inflamada, usted pone la sonda y se hunde, ¿no? Y se queda hundido un rato y después se levanta, ¿no? Sangrado, si el sangrado es leve, si es moderado, si es profuso, ¿no? Hay pacientes que apenas lo tocan, empieza a salir sangre, pero como río, ¿no? Porque es una inflamación crónica que ya data de mucho tiempo, ¿no? De repente tiene una bolsa ahí. Supuración. Cuando hay bolsas periodontales, ¿no? Y esas bolsas están prácticamente cerradas, pero ustedes, por miedo, de repente no introducen bien la sonda, ¿no? Y hay una zona ahí como que se ha cerrado, pero por dentro está la bolsa. Entonces, si ustedes meten bien con una fuerza adecuada la sonda, van a llegar a una zona en la cual empieza a salir el material purulento, ¿no? Se llama supuración. Que puede ser leve, puede ser moderada, puede ser profuso, ¿no? A veces el sarro hace de que toda esta zona se cierre, ¿no? Y toda la parte interna está como una bolsa tremenda. Por eso que en la radiografía se puede ver eso. A veces por miedo no lo hacemos, ¿no? El paciente dice, ya ustedes dejan de profundizar. Radiográficamente lo vamos a observar. La encía adherida, que puede ser una encía ideal, ¿no? O una encía con ajustas, o una encía en estado crítico, ¿no? Miren la línea mucogingival, ¿no? Y miren la cantidad de encía queratinizada que tiene, casi nada. Miren acá, ¿no? ¿Cuántos milímetros de acá? 3, 5, ¿no es cierto? 5 milímetros. ¿Acá cuánto hay? 10, ¿no es cierto? 10 milímetros de encía queratinizada. Mientras mayor cantidad de encía queratinizada, mayor salud gingival. Mientras menos cantidad de encía queratinizada, menos salud gingival. Las recesiones se ocasionan justamente cuando hay menor cantidad de encía queratinizada, ¿cierto? Son más susceptibles. Y tenemos que observar y medir, ¿no? Cuando nosotros medimos, por ejemplo, de UCE al margen gingival, ¿no? Estamos midiendo la recesión, el grado de recesión, o en otros casos, cuando hay aumento de la encía, ¿no? Cuando hay hiperplasia de encía. Acá, por ejemplo, hay un problema de frenillo, ¿no? Hay frenillos aberrantes que hacen, ¿no? como si estuvieran jalando la encía de esa zona, la poca cantidad de encía queratinizada, la van jalando y van ocasionando este tipo de situaciones, ¿no? Una recesión gingival. A veces cuando es difícil ver la diferencia entre la encía y la mucosa, se puede utilizar yodo, ¿no? Se puede colocar yodo y se va a pintar de un color medio naranja toda la zona de la mucosa, ¿ya? Y la encía casi no se pigmenta mucho. Y vamos a poder ver bien la línea mucogingival. Los frenillos, tenemos que ver si el frenillo tiene una inserción alta, media o baja. ¿Cuándo es alta? Alta es cuando está en mucosa. Media es cuando está en el límite, ¿no? Entre la mucosa y la encía. Y una inserción baja cuando llega a la encía, ¿no? Igual acá, por más que sea hacia arriba, una inserción baja es cuando llega hacia la papila, ¿no? Entonces, los frenillos aberrantes pueden ocasionar todo este tipo de problemas, ¿no? Pueden hacer una alteración también del fondo del surco, ¿no? Generar problemas de retracción en varias piezas, ¿no? Y hacer que se acumule ahí en la plata. En el examen de las piezas dentarias tenemos que ver la sensibilidad dentaria, tenemos que ver zonas donde hay retención de
alimentos, ¿no? Zonas donde hay prótesis básicamente, donde hay apiñamiento, o si hay piezas dentarias con movilidad o si las coronas se están moviendo a veces con todo y su perno, ¿no? Todo eso hace que se retenga placa también. Si los dientes están separados, si hay diastemas, saber si es fisiológico o si es por el problema periodontal. Y también con caries. Si esta separación no presenta sarro, no presenta placa, no presenta nada, es algo normal y fisiológico, es un diastema normal que presenta el paciente. Pero si vemos que tiene una gran cantidad de sarro, mala higiene, ¿no? Entonces probablemente sea por la enfermedad periodontal. También tenemos que evaluar la oclusión, ¿no? Ahí todo lo que hacen bacán, sus coronas, sus incrustaciones, todo, pero no hay contacto con las piezas antagonistas. Entonces eso puede traer también consecuencias a nivel periodontal. Pueden hacer puntos prematuros de contacto en nuestras zonas, ¿no? Entonces la oclusión tiene